tema de la cláusula compromisoria. Estos distinguidos panelistas que son, además, es una característica muy importante, quienes les toca padecer todos los días los problemas de las cláusulas compromisorias, porque han trabajado todos en centros de arbitraje. Carlos ha sido árbitro y secretario muy destacado, y conocen por consiguiente todas las patologías y todos los problemas que pueda haber en la cláusula compromisoria. Entonces, los dejo con ellos, con el moderador, Juan José. Puede usted comenzar. Y muchas gracias a todos. Perfecto, doctor Cárdenas. Muchísimas gracias a usted por esta invitación que nos ha hecho, y especialmente pues, al Comité Colombiano de Arbitraje en este 10º Congreso. Como usted lo mencionaba, en el día de hoy, en este taller que hemos decidido establecer como teórico y práctico, vamos a abordar el tema de las cláusulas arbitrales. Nos acompañan en este taller las doctoras María Angélica Munar, que es la jefe de arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, la doctora María Clara Mejía, que también es la jefe de arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la doctora Juliana Giraldo, que hasta hace poco fue la directora del Centro de Conciliación, Arbitraje Amigable y Composición de la Cámara de Comercio de Cali, y que hoy además pues, ya se desempeñó como árbitro y secretaria, y el doctor Carlos Mallorca, que árbitro o secretario de diferentes centros a nivel nacional. Entonces, vamos a abordar nosotros este tema que lo consideramos transversal a todo lo que es el arbitraje. Digamos, ya estamos en un segundo día, hemos escuchado alrededor de 6, 7 paneles, y en todos ellos se ha hecho referencia de pronto un poco a las cláusulas arbitrales y la injerencia que estas tienen a lo largo del desarrollo del trámite arbitral. A veces, cuando están muy bien redactadas, pues estas cláusulas nos ayudan muchísimo en el camino, pero en otros casos pues nos vamos a encontrar con unos escenarios en que estas convenciones que están establecidas por las partes, pues en realidad lo que hacen es que nuestro arbitraje no se desarrolle de la mejor manera. Acostumbramos en algunas partes o en algunos sectores a que estas cláusulas de solución de controversias no les paramos muchas bolas, sino que las dejamos siempre para el final, o simplemente nos dedicamos a tomar una cláusula que ya teníamos establecida para otro contrato o para un caso diferente. De tal suerte que este panel decidió abordar las cláusulas arbitrales en 8 componentes que cada uno de nuestros panelistas va a presentar y sobre los cuales vamos a discutir. Entonces, el más importante, digamos, desde la óptica de los centros de arbitraje, creería yo, es el de la competencia. Y en ese orden de ideas, quisiera arrancar con María Angélica Y hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué tan pertinente es incluir en las las cláusulas cláusulas arbitrales, arbitrales las las listas listas taxativas sobre las facultades que va a tener el tribunal? Listo. Muchísimas gracias, Juan José. Y yo creo que si nos ven que estamos viéndonos es porque estamos todos en una misma sala. Queríamos hacer parte del taller un espacio en el que ustedes también pudiesen percibir que estamos conversando y estamos compartiendo experiencias, y también pues todo, y sobre todo en especial Carlos, que ha tenido que evaluar muchas cláusulas desde la perspectiva de la Secretaría del Tribunal y desde la perspectiva de los árbitros, pues todas esas problemáticas que se generan a partir de algo que uno consideraría tan simple, que es la redacción de la cláusula compromisoria, pero que trae unas consecuencias importantes si no están bien definidas. Y lo que hicimos también fue como un poco compartimentar los elementos de la cláusula compromisoria, y en primer lugar, para abordar la pregunta que me hizo Juan José sobre la competencia, pues nosotros sí hemos venido advirtiendo que pues, y aparte para un poco concretar y enfocar por qué es relevante este aspecto en la cláusula, porque esta enunciación de lo que puede hacer o no el tribunal arbitral en últimas define la competencia. Entonces, si como partes no estamos conscientes respecto de lo que puede o no eventualmente hacer este tribunal, podríamos inadvertidamente o limitar su competencia u otorgarle facultades que eventualmente como partes no nos interesa que tengan. Entonces, en ese sentido,
digamos que desde la perspectiva de lo que nosotros hemos podido advertir en los centros y pues sin perjuicio de todas las valoraciones que se puedan realizar al respecto y seguramente acá se pueden generar debates sobre ello, ese hecho de incluir listas taxativas como por ejemplo establecer que las controversias derivadas de la celebración, ejecución, cumplimiento, terminación y liquidación de un contrato, por ejemplo, podría ser algo que les da utilidad, que les permite hacer o resolver cualquier tipo de controversia en el marco del arbitraje, pero eventualmente se pueden generar algunos debates sobre si existen otros aspectos que no están incluidos en esa lista taxativa y que pues necesariamente quisieran que los resolviera el tribunal arbitral porque las partes consideraron que el juez del contrato eran el tribunal. Entonces, en ese marco, lo que hemos planteado desde esa perspectiva, o por lo menos en mi opinión frente al tema, es que podrían prevalecer mejor unas cláusulas generales de competencia, es decir, toda controversia o diferencia que se derive de este contrato. Allí eventualmente uno podría tener un debate adicional y bueno, ¿y qué pasa con los asuntos precontractuales si yo quisiera que también estuviesen incluidos en ese marco? Tendría también que establecerlo. Entonces, un poco sí es es necesario y últimamente hemos percibido algunas decisiones de algunas autoridades jurisdiccionales, como por ejemplo la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde cuando se refiere a asuntos de competencia, por ejemplo, dice las partes deberían decirlo de manera expresa. Pero pues si eso viene de un contrato y estamos teniendo, y esa es la posición de muchos de los tribunales arbitrales en donde dice toda diferencia que se derive del contrato, incluye toda diferencia, no hay ninguna limitación de las partes, en consecuencia no tendríamos que hacer una lista taxativa y creemos que en últimas pues ese es el sentido del arbitraje. Si nosotros como partes lo que hacemos es asumir que son los árbitros, los jueces del contrato, pues entendemos que le estamos defiriendo a ellos y estamos derogando la jurisdicción para efectos de la resolución de controversias. Entonces, para llegar a una primera aproximación en ese marco, por ejemplo, se podrían generar situaciones controversiales y aquí les muestro básicamente esta cláusula. Entonces, para poder concluir, digamos, en esta lógica, permítanme que, no sé si ya la están viendo en pantalla completa, sí. Entonces, fíjense, por ejemplo, en estas, nosotros hicimos un ejercicio y pues dado ahí sí, usando la ventaja que tenemos de acceder a información de los procesos, estos son procesos que pues ya son antiguos y que pues ya tienen decisiones o fueron cerrados. Fíjense que, por ejemplo, en una de las primeras cláusulas que están allí se establece que si se surgieren diferencias de cualquier índole entre el contratista y la entidad relacionadas o derivadas de la celebración, ejecución, cumplimiento y terminación y liquidación del contrato, ellas van a poder ser resueltas de común acuerdo por las que no puedan ser resueltas de común acuerdo por las partes, podrán ser dirimidas por el tribunal. Y si pasamos a la siguiente, también señala celebración, ejecución o liquidación de este contrato. Entonces, fíjense que en estos marcos uno siempre se plantea entonces, bueno, ¿y qué sucede, por ejemplo, con diferencias relacionadas con la interpretación del contrato? Si eventualmente las partes fueron tan taxativas, quiere decir que los asuntos que no están incluidos en esta lista conscientemente los excluyeron de la competencia del tribunal. Eventualmente fue algo inadvertido. Ellas consideraron que solo con esas expresiones estaban pensando en que todos los asuntos se iban a poder resolver. Entonces, fíjense que este hecho de las listas taxativas sí puede generar en la competencia un impacto importante cuando no estemos frente a un asunto que pueda catalogarse dentro de uno de esos criterios que definieron las partes. Entonces, por eso la propuesta y la conclusión inicial en este primer aspecto de competencia es que pues esto lo podamos hacer y concentrar, digamos, en una cláusula general en donde todos los asuntos que se deriven de ese contrato pues se puedan resolver a través del arbitraje.
Si me permiten, ahí quisiera hacer un comentario. Estoy de acuerdo con María Angélica y yo creo que si se va a incluir y si las partes quieren hacerlo sobre un tema específico, que sea conscientemente, que realmente las partes digan solo queremos llevar a arbitraje este tipo de asuntos y que sea una tarea consciente, y porque al final si lo que se quiere es llegar al arbitraje ante cualquier dificultad que se presente entre las partes con ocasión al contrato, va a ser esta redacción simple de toda controversia. Y no hacerlo así, pues va a implicar de pronto un riesgo alto, porque al final el tribunal arbitral, como parte de la autonomía de la voluntad de las partes de darles esa competencia para dirimir el conflicto, si no queda incorporado en la lista taxativa, si es que las partes lo hacen así, pues esto se puede constituir en una causal de anulación, ¿cierto? Entonces, creo que es importante, si se va a hacer, hacerlo a conciencia. Y si no, si definitivamente la decisión es vamos a arbitraje, dejar esa redacción abierta para que cualquier tipo de circunstancia que se presente pues pueda ser llevada al arbitraje, porque al final las controversias siempre tienen que ver con muchos asuntos. Entonces, si me están pidiendo la revisión del incumplimiento de las obligaciones, pues eso necesariamente tiene que llevar a que el tribunal haga un análisis de otros aspectos que si no quedaron taxativamente expresos en la cláusula, pues va a ser un inconveniente más adelante. A continuación quisiera yo como presentar algunas ideas. Obviamente estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho antes. En primer lugar quiero agradecer la invitación realizada por el Comité Colombiano de Arbitraje, también el honor de compartir panel con mis compañeros, con las doctoras a quienes admiro, respeto y con quienes he tenido pues una relación no solo laboral sino también de colegaje en este tema sí, es que después de pronto me recusan. No mentiras, pero lo que sí de alguna forma agradezco es este tipo de eventos o de foros. Realmente considero que tal como lo decía Juan José y como lo decía ahorita María Angélica y Juliana, pues el secreto o la receta de un buen arbitraje exige una buena cláusula. Realmente es muy importante tener en cuenta este tema. Las cláusulas de solución de controversias buscan solucionar controversias, no crear nuevas controversias. Con las listas, ¿qué pasa? Como en la vida, cuando uno va a hacer una lista de cualquier cosa, si uno va a hacer una fiesta en la casa y va a invitar personas, pues normalmente algo se le va a quedar por fuera. Entonces, aquí puede pasar lo mismo. Pero yo creo que dentro de todo ese análisis y esa revisión como ese acto de contrición de si voy a acudir o no al arbitraje que se exige para tener claro realmente cuál es la voluntad de las partes y si realmente quieren que se resuelvan sus conflictos mediante arbitraje, yo creo que esto debe analizarse también dependiendo de la naturaleza del contrato. Es decir, encontramos también casos en los que de pronto se trata de contratos de tracto sucesivo en los que se emiten de manera pues como temporal o de manera sucesiva también o de manera frecuente títulos ejecutivos. Entonces a veces, por ejemplo, el tema de la competencia genera algún tipo de discusión si teniendo yo un título ejecutivo me tengo que ir a un arbitraje para que me digan que si tengo, con base en el incumplimiento de ese contrato, pues tengo derecho a que me reconozcan esa obligación que está contenida en un título ejecutivo. Entonces yo creo que ese punto es muy importante y pues lo que uno encuentra, como también estando de acuerdo con lo que planteaban anteriormente, pues si uno realmente hace ese análisis y considera que lo que quiere es un arbitraje, pues haga y redacte la cláusula de tal manera que no haya dudas de si lo relativo a la liquidación del contrato se incluye con las frases que mencionaba hace un rato que nos presentaba María Angélica, o también entender que deben ser lo más amplias posibles para que asuntos como por ejemplo lo de la responsabilidad precontractual estén incluidas, porque si no, lo que les digo, las cláusulas de solución de diferencias se vuelven la primera diferencia es ver si el tribunal tiene competencia o no. Eso sería simplemente lo que tendría que notar sobre el tema. Perfecto, muchísimas gracias, doctores, por sus comentarios. Y a propósito de lo que han venido mencionando, también podemos encontrar varias cláusulas que se ha venido cogiendo la costumbre
de pronto por el desconocimiento que se tienen de los efectos que cada uno de los mecanismos produce, que se enlisten en un solo cláusula de solución de controversias varios mecanismos como lo son la conciliación, el arbitraje, la amigable composición. Creo yo, María Angélica, que no te es extraño, no te resulta ajena a ti esta situación. ¿Qué pueden hacer los centros o qué análisis se hace de pronto desde la óptica que tú como administradora de un proceso de arbitraje o de este servicio de arbitraje? ¿Qué análisis puedes hacer a eso? Vale, en efecto, muchas veces las partes pretendiendo incorporar algunos esquemas de solución previa de controversias, muchas veces que buscan hacer acercamientos directos, buscan acudir a la conciliación, pues también están incluyendo dentro de su contrato alguna posibilidad y eso, digamos, no está limitado para nadie. Esto claramente pues es una alternativa por la que pueden ir las partes. Sin embargo, cuando ya llegamos al arbitraje y teniendo en cuenta que la voluntad de acudir al arbitraje conlleva la consecuencia de erogar la jurisdicción, pues empiezan a traer otra serie de interpretaciones, de otra serie de normas que eventualmente pueden tener un impacto en esa voluntad. Entonces, el centro de arbitraje en algún momento, sobre todo cuando estaba haciendo el tránsito a la ley 1563 de 2012, cuando se empezó a aplicar la norma y también cuando entró en vigencia el Código General del Proceso, pues empezó a generar un cambio, digamos, en esa práctica. ¿Qué sucedía antes? Las partes preveían como unos espacios de negociación previa para llegar al arbitraje y algunos tribunales en ese momento, antes de que entrara en vigencia el Código General del Proceso, consideraban que su competencia, su habilitación solo se daba cuando esos pasos se agotaran. Y si eso no se acreditaba en la demanda, el tribunal arbitral, y así tuve algunos árbitros que lo hicieron fue rechazar la demanda en el sentido de establecer que no se habían agotado los pasos que las partes habían previsto para ese fin. Sin embargo, entra en vigencia el Código General del Proceso y entra en vigencia el artículo 13 de esa norma, de esa disposición, que dice que las disposiciones de las partes que establezcan el agotamiento de requisitos de procedibilidad para acceder a cualquier operador de justicia no son de obligatoria observancia. El acceso a la justicia sin haberse agotado dichos requisitos convencionales no constituirá incumplimiento del negocio jurídico en donde ellas se hubiesen establecido, ni impedirá al operador de justicia tramitar la correspondiente demanda. Entonces, ¿eso qué implicó? Un ejercicio en el momento de la instalación del tribunal de una verificación de, bueno, esto constituye un requisito de procedibilidad y en consecuencia, en virtud de esta aplicación, puedo actuar porque las partes, y se lo ha permitido el Código General del Proceso, que dice que es la norma residual de quienes administran justicia, y pues teniendo en cuenta que en la ley 1563 no hay una regulación concreta, entonces yo puedo dar por omitido la voluntad, o sea, la parte dio por omitido esa voluntad y puede acudir directamente al tribunal arbitral. Y de hecho, esa fue la decisión que cuando lo valoraron los tribunales que teníamos en instalación adoptaron. Entonces dijeron, ya no está allí. Sin embargo, últimamente sí hemos tenido una interacción diferente en una incorporación de los contratos, sobre todo en el ámbito de lo público, cuando incorporan la amigable composición. Porque aquí ya esa condición de procedibilidad se podría reputar de la amigable composición, entendiendo que casi que está siendo elegido como el mecanismo de solución de controversias de los contratos. Lo que estamos viendo en lo público, por ejemplo, es que todas las diferencias se resuelven a través del amigable y los árbitros solo tienen competencia para pronunciarse sobre las decisiones de los amigables componedores. Entonces, también entran como en ese debate y de hecho hace algunos días tuvimos como esa conversación en otro foro y pues me parece en sí que no es un tema tan pacífico. Quienes estructuraron los contratos que están incorporando esas cláusulas y manifiestan que es la voluntad de las partes las que establecieron que su mecanismo de solución de controversias es la amigable. En consecuencia, no podría aplicarse el artículo 13.
Entonces, hay otra teoría que dice, no se puede aplicar no por el hecho de que no sea un requisito de procedibilidad, sino porque eventualmente la amigable composición no tiene el efecto que tiene el arbitraje, que es derogar la jurisdicción. Entonces, digamos que se generan allí unos debates, tal vez en lo privado uno no lo vería tan complejo, en lo público uno podría pensar que se generarían ciertas circunstancias. Eso, digamos, a la luz de cómo interactúan esos dos mecanismos como tal, la amigable composición con el arbitraje, que podrían eventualmente tener una situación que podría resultar incierta en cierto momento, salvo que las partes realmente se acojan a su mecanismo, que es amigable composición. Sin embargo, esto, digamos, es como un avance en la aplicación de esas cláusulas que pues no ha sido tan así este ejercicio antes y lo vamos a ver, se los voy a mostrar aquí con con un modelo incluso que esto es, no sé si ya lo están viendo, ¿sí? Entonces, esto es de la minuta de un contrato de concesión de APP de quinta generación. Eso pues está, digamos, ahí en salmuera, todas estas, pero fíjense, por ejemplo, que aquí se plantea una interacción diferente respecto del amigable componedor y el arbitraje. Entonces, fíjense que en la primera parte dicen que las partes pueden acudir al amigable componedor para resolver aquellas controversias que expresamente se han señalado en el contrato. Entonces, en el contrato, lo que hacen es a lo largo de todo el contrato establecer si hay diferencias sobre esto, el amigable lo puede resolver, si hay diferencias sobre aquello, es el amigable el que lo puede resolver. Y viene luego la competencia del tribunal arbitral, y el tribunal arbitral establece que para el tribunal arbitral establece que le corresponderán a ellos los asuntos que no deban resolver los amigables componedores. Pero en esta quinta generación, entonces fíjense que hay unos asuntos reservados para los amigables, otros para los amigables, para los árbitros. Pero en esta quinta generación sí hay una modificación a unas cláusulas que venían de generaciones anteriores, porque básicamente en las anteriores decía, pueden pronunciarse sobre, no pueden pronunciarse sobre lo que tienen deferido los amigables componedores, eventualmente si las partes lo quieren, sí se lo pueden llevar los árbitros. En esta oportunidad, ellos dicen, no pueden, las controversias que surjan entre las partes con ocasión del presente contrato, que no sean de conocimiento del amigable componedor, y hacen una explicación. Esto es, entre otras, las controversias que sean sustancialmente técnicas, aun cuando las mismas tengan componentes jurídicos. Fíjense que en el contrato nos dicen que son taxativas las de los amigables, pero hay otra categoría que metieron que es controversias que sean sustancialmente técnicas, aun cuando las mismas tengan componentes jurídicos que no están asignadas a nadie, que quedaron como en un marco, en mi interpretación, en un marco de soledad. Entonces, fíjense que a veces esas interacciones que uno comprende que, claro, quieren crear un modelo en donde los temas técnicos se van al amigable componedor, pero pues finalmente, y siempre vuelvo a ese debate, el juez del contrato, si lo que se quiere es que sea el árbitro, pues la competencia no solamente debería pensarse respecto a las decisiones, sino respecto de cualquier otro asunto que eventualmente no esté ahí señalado. Y quedaron aquí, a mi juicio, ese limbo de las controversias que sean sustancialmente técnicas, aun cuando tengan componentes jurídicos. Entonces, fíjense que aquí, y esto es como para concluir este tema sobre la interacción de los mecanismos, si bien cada uno de ellos tiene un fin específico, sí creo que cuando hacemos este tipo de cláusulas, pues tenemos que estar conscientes de los fines de cada uno de los mecanismos y de los objetivos que persiguen. Digamos que cuando uno ya tiene una amigable composición, lo veíamos en el panel anterior, pues hay una decisión que hace tránsito a cosa juzgada. Entonces, digamos, cierra allí esa posibilidad y por supuesto tenemos que pensar, bueno, y si mi juez del contrato es el árbitro, pues yo tengo que pensar en quién va a resolver las diferencias sobre esas decisiones de los amigables componedores, pues se las defiero al árbitro y así lo han hecho, o sea, el modelo está así y bajo esa lógica resulta interesante. Pero también creo que
empiezan a generarse unas circunstancias distintas o colisión de competencias entre lo que puede ser un amigable componedor, este alcance del amigable componedor, que es un mecanismo contractual, respecto del alcance que puede tener un árbitro, que es un mecanismo jurisdiccional. Entonces, en esa lógica, creo que hay bastantes cosas que hemos venido como aprendiendo en la aplicación de estas cláusulas, pero pues también otras cosas que se deberían afinar. Entonces ahí la invitación es a que en efecto lo que se conciba en la construcción de la cláusula implique el hecho de entender el alcance de cada figura y lo que eventualmente se puede lograr con cada uno de los operadores, amigables o árbitros. No sé. Bueno, buenos días. Muchas gracias al doctor Juan Pablo y al Comité Colombiano por esta invitación y a estos compañeros de panel con quienes me siento pues muy honrada de estar. En cuanto a lo que decía María Angélica, creo que hay un tema muy importante y lo hablábamos al inicio de la organización de este panel, es que organizar una cláusula parece muy sencillo, parece que es un tema muy elemental, pero definitivamente de eso elemental parte el éxito del proceso. Y con lo último que comentaba María Angélica, me parece que es clave no copiar las cláusulas. Creo que es un tema fundamental que todavía hace falta generar cultura y es las cláusulas no son para copiar y pegar. Las cláusulas son para redactar de acuerdo a la necesidad de cada contrato y al fin que se persigue con cada uno de esos mecanismos. Entonces es como hacer un poquito de zoom y de énfasis en esa necesidad que todavía la vemos mucho en los centros, que son cláusulas que llegan de pronto con ciertos perfiles o ciertas condiciones estipuladas que nada tienen que ver con el contrato. Entonces, dejar de pronto ese recorderis que es clave, aunque suene muy elemental, es necesario. Sobre ese tema me parece muy importante pues tener en cuenta como el antecedente de ese artículo 13, que fue la discusión entre, o más bien las posiciones que existían, tanto de la Corte Constitucional, que le daba prevalencia a lo que era el principio de autonomía de la voluntad y la relatividad y obligatoriedad de los contratos en relación con los procedimientos que habían sido establecidos por las partes. Pero tenemos una sentencia también del Consejo de Estado, que fue la que dijo que en la medida en que se afectara o se pudiera afectar el acceso a la administración de justicia, pues simplemente se tendrían por no escritas, que fue lo que quedó en el artículo 13. Este punto pues es muy importante y por muy simple que suene, en la práctica que encuentra uno, que la gente no sabe qué es lo que está pactando muchas veces cuando pacta una amigable composición y lo que creen es que están pactando un arbitraje más barato, rápido, más informal, perdón, con menos procesal, con más libertad pues en cuanto a los procedimientos. E incluso en uno que tuve la oportunidad, en una amigable composición que tuve la oportunidad de participar, el pacto de amigable composición era como de más o menos 30 hojas, y entonces ellos sí explicaban y hacían ese análisis de por qué no iban al arbitraje, y uno de los aspectos que tenían en cuenta era que más o menos el arbitraje se demoraba en promedio 14.3 meses de duración. Este era un caso en el cual el contrato se vencía, fue de las primeras decisiones que hubo relacionadas con el tema que mencionaban ayer en uno de los paneles, que era la pandemia y los efectos sobre los contratos, y uno encuentra en este caso que es bien importante resaltar lo que decían anteriormente. Si uno va a pactar una amigable composición, si uno va a pactar un arbitraje, saber qué es lo que está asumiendo, qué obligaciones está asumiendo. Ayer incluso en un panel mencionaban eso, y me acuerdo lo que me decían un árbitro en un tribunal: cuando usted pacta un arbitraje, esto es como un pacto de caballeros, tiene que honrar ese pacto y esa decisión y asume los riesgos que tiene de ese arbitraje. Creo que mencionaba el doctor Juan Carlos Elguerra ayer y decía: miren, ustedes de alguna forma saben que es de única instancia, que no existe pues recursos, sino recursos por temas improcedendo, pues no me quieran a mí artificialmente crear una posible segunda instancia, un recurso, una revisión de fondo del laudo. En este tema, especialmente respecto de esas amigables composiciones, creo que incluso yo cambié mucho de posición en cuanto a que creo que le puede estar quitando mucho cliente o mucho usuario al arbitraje precisamente por eso, por la informalidad, por todos estos temas que les mencionaba anteriormente. Yo lo que veo es que con este artículo 13
las partes, cualquiera de las partes podría acudir, si tiene dentro de esa cláusula escalonada, directamente al arbitraje. Pero en la práctica lo que encontramos, incluso en los casos que mencionaba hace un momento María Angélica, es que pues las partes son conscientes de eso, y por eso, y de la de pronto rapidez y de los costos de la amigable composición, y por eso, a pesar de que pudieran acudir directamente al arbitraje, pues acuden a la amigable composición. Comentario pequeño allí sobre el tema de cláusulas escalonadas, y queda claro, como bien lo menciona el doctor Carlos, pues que realmente en Colombia con el artículo 13 no es necesario agotar esos previos requisitos. Pero también hemos tenido o tuvimos en su momento casos en el centro de arbitraje de consultas de si yo tengo pactado en mi contrato una cláusula arbitral y yo quiero convocar una conciliación extrajudicial, ¿podemos hacerlo? En ese caso, si las partes quieren hacerlo, aun cuando esté pactado el arbitraje y aun cuando esta cláusula, digamos, no establezca esa conciliación, pues si las partes quieren hacerlo, eso es perfectamente viable. El hecho de existir una cláusula compromisoria, pues no limita la posibilidad de acceder a una conciliación extrajudicial, aun cuando muchos también se abstienen de hacerlo porque en el proceso arbitral tenemos una etapa de conciliación. Pero ese es otro tema allí que ha surgido como consulta en algunos casos. Listo, perfecto. Pasemos al siguiente punto, si les parece, y es otra de las bondades que trae el que nosotros podamos estructurar nuestras cláusulas arbitrales, y es el tema de los árbitros en cuanto a número. Mucha gente de pronto por desconocimiento no sabe que se tiene la posibilidad de establecer desde el momento en que nosotros estamos estructurando la cláusula arbitral el número de árbitros que ha de integrar nuestro tribunal. Y en ese orden de ideas yo quisiera preguntarles específicamente a María Angélica, ¿es necesario primero obligatoriamente nosotros indicar el número de árbitros que ha de integrar nuestro tribunal, y de igual manera qué se debe tener en cuenta si nosotros deseamos hacerlo? Vale, digamos que en relación con el número de árbitros, y como tú lo señalabas, pues tenemos la posibilidad como contratantes de definir si nos queremos sujetar a 1 o 3 árbitros, o incluso hemos tenido cláusulas en donde han fijado 5 árbitros, que realmente eso creo que incrementa un poco el costo, y no solo eso, sino también los debates se podrían hacer interminables. Lo primero que uno pues le sugiere a las personas que preguntan sobre este tema cuando va a incluir la cláusula compromisoria es, bueno, ¿y de qué tipo de contrato estamos hablando? ¿De qué sector estamos hablando? Es un contrato muy cuantioso, digamos no es un criterio determinante el tema de la cuantía, pero sin embargo sí puede generar cierto nivel de responsabilidad que puede resultar mayor. Bueno, la responsabilidad de los árbitros es la misma en todos los casos, pero a veces cuando tenemos mayor cantidad de dinero en juego, eventualmente eso tensiona muchísimo más en el momento en el que se va a adoptar la decisión. Entonces, en ese marco, lo que se debe tener en cuenta es que digamos, esa complejidad se lleve al hecho mismo de tratarse, por ejemplo, de un asunto, no sé, tecnológico, un sector en donde pues se generan ciertas complejidades, o un sector, por ejemplo, el financiero, o ciertos temas que podrían eventualmente no ser usuales y que requieran, por ejemplo, componentes diferentes. La ventaja, por ejemplo, de tener tribunales conformados por 3 árbitros es que podemos pensar en perfiles distintos, en perfiles lo vamos a conversar más adelante, pero pues tener esa posibilidad de, bueno, si yo tengo un asunto relacionado en X sector, puedo tener un árbitro que sepa completamente del corporativo, porque se trata de un asunto societario, y alguien que sepa del financiero, o alguien que sepa del procesal, muchísimas cosas, y ahí entonces se pueden conjugar, digamos, ese marco. Entonces, el número, digamos, no está definido en el sentido en el que tiene que ser una regla única y es así o es asá. Y esa es una consideración que deben hacer las partes, dependiendo de la complejidad. Ahora, si digamos que no es obligatorio hacerlo, digamos que el arbitraje puede existir, o la cláusula compromisoria puede existir sin que se haya definido el número de árbitros. En ese marco, ¿qué puede suceder? Pues
la ley va a suplir esa voluntad. Entonces, lo que hace la norma básicamente es establecer que frente a casos que sean de menor cuantía, y recordemos que en el arbitraje la cuantía es diferente a la prevista en el Código General del Proceso, frente a casos inferiores a 400 salarios mínimos, si las partes guardaron silencio sobre el número, van a poder tener un árbitro o se tendrá un árbitro, establece la ley. Y frente a casos de cuantía indeterminada o superiores a 400 salarios, vamos a tener 3 árbitros. Eso es lo que dice la norma en el caso del silencio. Sin embargo, ya a veces tengo tribunales que me dicen, venga, pero este es un caso de menor cuantía porque tiene 3 árbitros. Eso estableció la parte. Es un caso de 70 millones de pesos porque somos 3, porque así lo establecieron las partes en su pacto arbitral. Y en esa lógica, pues el centro, ni creo que ni el mismo tribunal podría incidir, digamos, en esa circunstancia y tendrá que proceder con la integración con el número de árbitros que hayan sido pactados. Ahora, en este tema del número, y esto sí lo traemos a colación también cuando lo hablamos en la preparación, porque pues sí se generan ciertas dificultades cuando tenemos cláusulas como estas. Los árbitros serán 2 y dicen cada uno designado por cada parte. Después en designación también vamos a hablar sobre ese tema. Pero fíjense que en estas cláusulas las partes establecen son 2 árbitros. La norma sí dice, digamos que eso hace parte y hemos tenido también debates al interior del centro. Bueno, ¿cuál es el orden público arbitral? Las partes de verdad tienen a disposición la modificación del número de árbitros. Nosotros hemos considerado no. La ley 1563 establece que las partes podrán definir el número de árbitros siempre que sea un número impar. Entonces, sí, si me quieren poner 7 árbitros, sí, perfecto, esa es la voluntad de las partes y ellas pues tendrán que asumir los costos que ello acarrea, pero es un número impar. Ya cuando se refieren a números pares, pues ya tenemos una dificultad. Bueno, esto, ¿qué hacemos? Lo tenemos como no escrito, digamos, es ineficaz respecto de lo que debería pasar. Entonces, si no está escrito, vamos a suplir la voluntad de las partes con lo que indica la norma, un árbitro si son menores a 400, 3 árbitros si son mayores o indeterminados. Entonces, digamos que esa un poco ha sido la interpretación, pero uno tendría que evitarse esos debates si la cláusula o sencillamente no dice nada. A veces es mejor que no diga nada si vamos a pactar este tipo de cosas, o si lo dice con toda claridad. Las partes, y eso también lo hemos visto, cambian la cuantía. Entonces quieren árbitros, quieren 3 árbitros, es a partir de los 1000 salarios, ¿sí? Lo que esté por debajo de 1000 va a ser 1 y lo pueden decir las partes. Y como les digo, eso hace parte de la valoración que debe hacer en el momento de incluir la cláusula, dependiendo de la complejidad de la cuantía y de la dinámica misma que pueda tener ese contrato y de los elementos mismos que se puedan eventualmente debatir en ese contrato. Entonces, en este marco, lo importante es si no lo vamos a hacer con un número impar, mejor guardemos silencio. Y si vamos a definir un número, pues también seamos conscientes de, pues de la necesidad de contar con 3 árbitros expertos cuando eventualmente se trata de un contrato que no representa mayores dificultades y que, digamos, hace parte de ese tipo de contratos o arrendamientos, por ejemplo. Cosas como de ese sentido, en ese sentido en donde pues hay mayor habitualidad. Ese sería como la conclusión en lo que tengo que decir con número de árbitros por mi parte. En ese caso de número de árbitros, se han tenido casos donde las partes llegan, ya sabemos la cuantía, ya sabemos el asunto, el conflicto que se presentó y se encuentran con la cláusula que dice 3 árbitros. Estamos en la designación de árbitros. Y todavía queda una opción y es que las partes modifiquen esa cláusula compromisoria. Esa pues siempre va a ser una alternativa que igual está sobre la mesa en ese momento en que se reúnen para hacer la designación de árbitros, y es que va a ser de mutuo acuerdo, por sorteo, dependiendo de cómo se haya pactado. Y allí pues importante tener en cuenta que esta facultad de modificación de la cláusula es de las partes. Luego, si el apoderado es quien concurre a esta etapa y quiere modificar la cláusula, debe contar con esa facultad expresa para ello. Entonces, esa es como otra alternativa
que hemos encontrado en la práctica cuando se han pactado previamente un número de árbitros que al momento pues, de iniciar el trámite encuentran las partes que de pronto debería variarse, bien sea disminuyendo el panel a 1 o incluso aumentándolo a 3. Bueno, creo que hemos escuchado ya a María Angélica y a Juliana una óptica bastante interesante desde el centro al momento de la integración cuando llegan ese tipo de cláusulas. Tú planteabas un caso bastante interesante y era qué pasa cuando nos proponen, por ejemplo, 2 árbitros. Yo quisiera tirarle ahorita la pelota al doctor Mallorca con su experiencia pues como árbitro y secretario, porque digamos, ese primer problema lo recibe el centro, pero ¿qué pasa cuando le llega al tribunal, por lo menos al momento de hacer el análisis frente a la competencia que puede llegar a asumir o no? Entonces, de pronto, Carlos, brevemente, si tú tienes algún comentario que puedas hacernos de pronto desde la experiencia o desde el análisis que se pueda llegar a hacer en ese punto. Muchas gracias, Juan José. Pues ese es un tema y como lo llamamos cuando yo trabajaba en el centro de arbitraje, los tribunales, ¿no? Tribunales de dos árbitros. Uno cree que no encontraba en la vida real ese tipo de casos, pero son más comunes de lo que uno cree. Pues yo en ese momento vi varias posiciones. Conozco un caso en el que el tribunal se instaló y declaró de oficio la nulidad de todo el pacto arbitral por contravenir una norma de orden público en relación con el número de árbitros que en todo caso, como indica la ley, y indicaba en ese momento, esto fue antes de la ley 1563 de 2012, no quiero decir que soy muy viejo, pues, pero sí es un caso anterior a la ley 1563 de 2012, y es importante tener en cuenta que en este caso se declaró la nulidad de todo el pacto arbitral. La pregunta es si yo fuera un árbitro y me encuentro con una cláusula de un tribunal, pues, o un tribunal de 2 árbitros, yo sí creo que, pues que, y a pesar de que esto era algo que íbamos a ver de pronto un poquito más adelante, de pronto no lo, como vamos, de pronto no lo vamos a alcanzar a ver. Yo sí creo que primero debemos tener en cuenta que el pacto arbitral es un negocio jurídico y como negocio jurídico tiene unos efectos. Y yo como árbitro debo buscar la interpretación que resulte más útil y que permita también la conservación de ese negocio jurídico. ¿En qué sentido yo opino esto? Yo lo que entiendo es que la voluntad de las partes de sustraer del conocimiento de la jurisdicción permanente del Estado la solución de su conflicto está ahí. Por un tema accesorio, si lo podemos llamar, como es el número de árbitros, pues yo no puedo afectar, como en el caso de la decisión que les mencionaba, la totalidad o afectar o esa o viciar completamente la voluntad de esas partes de, como les digo, sustraer el conocimiento de ese asunto a la jurisdicción permanente del Estado. Entonces, ¿yo qué pensaría? Yo pensaría, en principio, y también entiendo que la dificultad que tiene, por ejemplo, esos tribunales que se deben, digamos que, como mencionaban ahorita María Angélica y Juliana, pues el centro siempre trata como de invitar para que subsanen esto. Opción A, la opción ortodoxa es modifiquen la cláusula, pero yo, por ejemplo, en un caso que también estuve, que manejé cuando estaba en el centro, pues era un reglamento de propiedad horizontal de un centro comercial de Bogotá, no va a decir cuál es, pero que en 82 conoce. Entonces, ponga usted de acuerdo a todos los copropietarios para reformar esa cláusula. Yo he visto una solución como práctica al tema de la modificación. No es ortodoxa, pero es útil, que es la de designemos de conformidad, como creo que la mencionaba hace un momento María Angélica, designemos de conformidad con la ley, es decir, dependiendo de la cuantía, pues son 3 o es 1. Y pues en la práctica no he visto tampoco alguien que alegue después la indebida integración del tribunal cuando también participó en esto y pues cuando obviamente no lo alegó. Pero si yo llego a esa audiencia de instalación, qué pena que me distraje un poco, con esa audiencia de instalación, pues yo pensaría o yo declararía la nulidad parcial de la cláusula en relación únicamente con el número de árbitros y remitiría el expediente al centro de arbitraje para que lo integre de conformidad con los criterios establecidos en la ley, porque al declarar esa nulidad parcial de esa cláusula, pues de alguna forma se suplen los temas como el número de árbitros de conformidad pues con lo que establecen la ley. Hay un tema importante sobre el número de árbitros que me parece pues que se debe tener en cuenta lo que mencionaba María Angélica sobre
¿Por qué 3 árbitros para un caso de 60 millones? Hay mucha gente que piensa que 3 árbitros le van a garantizar mayor discusión, mayor seguridad, como un tema más de estudio. Y a mí muchas veces en clase me preguntan, oiga, 3 árbitros o uno, incluso por ahí creo que tengo un artículo sobre el tema. Y yo creo que cada caso concreto hay que mirarlo, y para mí también depende mucho del número de árbitros, porque yo también puedo tener un árbitro, o sea, a mí, pues, si me dicen, oiga, va a poner de árbitro al doctor Juan Pablo Cárdenas, pues yo no tengo un árbitro, tengo un super árbitro, tengo a doctor Jesús Cuña, el doctor Néstor Rifo, hay muchos que pueden ser en un caso muy grande, pues pueden manejarlo directamente ellos, y pueden ser garantía para las partes de la imparcialidad e independencia. Esa sería mi opinión, Juan José, sobre el tema. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. María Angélica, ahorita nos tocó un tema bastante interesante que creo que esta es la oportunidad de que lo discutamos, y es el perfil de los árbitros. Por el hecho de que muchos estemos en las listas de los centros o que muchos abogados hagan parte de ellas, no significa que seamos expertos en las diferentes áreas que pueden llegar a ser sometidas a arbitraje dentro del derecho. Y en ese orden de ideas, María Clara, yo quisiera escucharte y que nos toques un poco sobre ese tema, y creería yo que la primera pregunta es: ¿qué debemos entender nosotros por el perfil de los árbitros? Y de igual manera, ¿qué tan pertinente puede llegar a ser que dentro de la misma cláusula se establezca ese perfil? Bueno, Juan José, el perfil de los árbitros podría entenderse desde 3 puntos de vista. Desde la ley, el reglamento o lo que estipulen las partes. Se está yendo ahí. O lo que estipulen las partes. La ley 1563 contempla que para ser árbitros se deben cumplir con los requisitos mínimos, como magistrado de distrito, de Tribunal Superior de Distrito Judicial, sin perjuicio de lo que estipulen los reglamentos. En ese sentido, yo creo que los centros de arbitraje del país lo que hemos venido haciendo es incrementando esos requisitos, incrementando, por ejemplo, en el caso del centro de la Cámara de Comercio de Medellín, nosotros para lista A, que administra procesos de mayor cuantía, de cuantía indeterminada, tenemos requisitos para magistrados de altas cortes, adicionales a una práctica en arbitraje previa. Para lista B, que administra procesos de menor cuantía, tenemos también unos requisitos adicionales de experiencia, es decir, haber sido secretario, haber sido apoderado de parte dentro de los procesos arbitrales. Entonces, en ese sentido, los perfiles de los centros pueden ser incrementados y las partes ya acceden a un perfil adicional. Y por último, desde el punto de vista de las partes, es totalmente viable que las partes dentro de una cláusula estipulen un conocimiento, una experiencia, que hablen otro idioma, que estipulen pues como determinados requisitos adicionales. ¿Cuál es la pertinencia de eso que me preguntaba Juan José? Sin duda la especialidad pues es uno de los requisitos claves que tiene el arbitraje y es uno de los beneficios que más ofrecemos. Pero, y en ese sentido, yo creo que al contar con un centro, que más adelante vamos a ver que cuando se elige un centro, pues también se está eligiendo la exigencia que ese centro tenga para la conformación de sus listas. Nosotros tenemos listas que están divididas en especialidades, materia civil, comercial, infraestructura, societario, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, los centros ya estamos garantizando con esos requisitos y con esos accesos de los árbitros a las listas, la idoneidad de los mismos. ¿Dónde pensaría yo que es importante o pertinente? Por ejemplo, en temas muy específicos. Yo digo, llega un conflicto de derivados financieros. No porque alguien esté en una lista de comercial necesariamente conoce esos temas. Entonces me parece importante que si las partes lo requieren, hagan pues uso de esa posibilidad. Lo que me parece muy delicado es cuando se vuelve sumamente difícil de conseguir el perfil, se vuelve muy detallado el perfil de los árbitros. Y es retador no solamente para los centros conseguir esos perfiles, sino también para el proceso, para que demos viabilidad y que el proceso realmente pueda avanzar. Yo lo que pensaría es que la creatividad, así como no hablábamos de la creatividad ahorita en el tema de números, para ponerlo y dejarlo a la ley, quedarnos en silencio, como decía María Angélica, en determinados temas, yo creo que cuando el perfil realmente no necesita un conocimiento específico, ya los centros han suplido eso con las materias y especialidades y con los requisitos para conformar las listas de árbitros.
Bueno, María Clara, yo quisiera preguntarte, ya pasando, digamos, a un tema conexo con los perfiles de los árbitros y lo que ya veníamos discutiendo es el nombramiento. El nombramiento de los árbitros y atarlo con lo que venías diciendo, porque bueno, tenemos el tema de los perfiles, tenemos en qué momento es pertinente nosotros llegarlos a tener en cuenta, qué tan específico queremos que sea o no, y que definitivamente, me imagino, y ahorita podrás complementarnos un poco, eso ha generado de pronto algún tipo de situación particular en el centro cuando te llegue una cláusula de esas. Pero también quisiera que nos complementaras esa respuesta que espero nos des ahora con el nombramiento, y es, nosotros sabemos que la ley 1563 pues, es una norma que en algunos aspectos entra a llenar los vacíos que dejen las partes al momento de la estructuración de la cláusula compromisoria o del compromiso. Y puntualmente uno de esos vacíos que pueden llegar a existir son la manera en cómo se va a nombrar. O sea, tenemos el nombramiento de común acuerdo, el nombramiento delegado en un tercero y residualmente el nombramiento en cabeza del juez. Pero quisiera entonces que nos hablaras un poco de eso y también que lo complementaras con el tema que venías desarrollando, si te parece. Gracias, Juan José. Bueno, yo quisiera contarles un poquito desde la experiencia del centro en el tema de perfiles. No es muy común que lleguen cláusulas donde se defina un perfil específico, pero tuvimos una cláusula que decía ser abogado titulado en Colombia con tarjeta profesional con antigüedad no inferior a 10 años, no haber sido objeto de sanciones disciplinarias, acreditar especialización, maestría o doctorado en Derecho Administrativo, acreditar especialización, maestría o doctorado en contratación pública mediante título emitido por una facultad de Derecho en Colombia, acreditar experiencia en mecanismos alternativos de solución de conflictos no inferior a 10 años y participación en más de 10 arbitrajes en materia del conflicto. Empezamos a buscar esta experiencia dentro de 256 árbitros y solamente uno la cumplía. Claro, hay mucha gente dentro de la lista que puede tener experiencia en contratación estatal, experiencia en temas administrativos, pero no la acreditación académica. Entonces, este es el modelo de cláusulas que personalmente creo que no deberían pactarse, porque no solamente el tema del título o la acreditación académica da la calificación a los árbitros, sino la experiencia que han tenido y de la que los centros hacemos pues previamente una validación. En ese sentido, y como para terminar el tema de perfil de los árbitros, yo recomendaría que, salvo que sea muy específico, simplemente se delegue la materia si las partes quieren definir una especialidad. Si las partes requieren definitivamente para algún tipo de conflicto, pactar en la cláusula el perfil, pero yo creo que anticiparse de alguna manera quiénes cumplirían ese perfil. Es una cláusula, por ejemplo, cuando ya llega con los árbitros y suplentes nombrados. Entonces yo hago un perfil, pero tengo una lista de árbitros que me van a cumplir ese perfil y que me puede permitir ser principales y suplentes y que en caso de la ausencia de alguno de ellos pues pudiera complementarse. Y pactar subsidiariamente que si ese perfil no se cumple, pues se puede ir a una lista general, una comercial, una societaria, pues porque todos los centros hacemos el esfuerzo de darle gusto a las partes de buscar ese perfil, pero si no lo encontramos, esto es una cláusula que nosotros no podemos avanzar con el proceso definitivamente. En cuanto al tema de nombramiento, que me preguntabas, yo creo que la gran ventaja, una de las grandes ventajas, y yo siempre que hablo del arbitraje a los empresarios especialmente les digo, mire, usted en el arbitraje tiene la posibilidad de escoger quién va a solucionar su conflicto. Esto no lo da la justicia ordinaria, y que yo pueda decidir que la persona más competente, más idónea, la que cumple con las mayores características para solucionar mi conflicto, es una oportunidad que definitivamente no se puede perder. Entonces, si bien la ley contempla que pues, el mutuo acuerdo, y si ese no se da, se iría al juez civil del circuito cuando no se ha pactado una posibilidad de nombramiento supletiva. Yo creo que las partes y nosotros como centro siempre tratamos de invitar a las partes a ese nombramiento de mutuo acuerdo y a modificar la cláusula, lo que decía Juliana, cuando no se ha pactado que haya que el centro sea quien nombre de manera supletiva. También existe pues la posibilidad de que el nombramiento lo haga un tercero, lo cual pues realmente no ha sido una experiencia muy positiva para nosotros. Entonces, ¿qué hace el centro? O la invitación que nosotros tenemos para la elaboración de las cláusulas. Busquen siempre el mutuo acuerdo, la posibilidad de que las partes puedan elegir
quién va a dirimir su conflicto solamente la da el arbitraje dentro de una administración de justicia. No pierdan esa posibilidad. Además, la experiencia nos ha mostrado que cuando las partes nombran de mutuo acuerdo, el proceso fluye diferente. Y uno pensaría que es un proceso, la estadística nuestra muestra que es un proceso que normalmente llega al laudo. Y definitivamente el manejo del procedimiento, del proceso, es completamente distinto. Si no puede nombrar, delegue al centro. Delegue al centro no solamente por la especialidad que ese centro tiene, porque lo hablábamos previamente, sino porque cumplen los perfiles, tienen unas materias, y ahí más adelante pues vamos a ver el tema del centro, que es otro tema bien interesante que centro. Y si no se puede, si va a delegar en un tercero, pues delegue en un tercero que conozca el tema de arbitraje. Nosotros, por ejemplo, cuando se ha delegado en un tercero, ¿qué ha pasado? Que delegan en un tercero, normalmente son cámaras de comercio que no tienen centros de arbitraje. Entonces, si no tienen centros de arbitraje, no tienen listas, nos piden a nosotros las listas, entonces se termina siendo un tema cero práctico que lo único que hace es dilatar el proceso. El centro de arbitraje de ABC no tiene centro de arbitraje, envíenos centro de Medellín las listas, ellos eligen, nos devuelven, lo que estamos haciendo realmente es un tema poco práctico. Y cuando son entidades que no conocen del tema de arbitraje, pues si bien la ley dice que debe ser nombrado por sorteo, los centros no podemos garantizar cómo ha sido ese nombramiento. Entonces, yo creo que aquí, reitero, la creatividad es poco importante. Creo que hay que acudir a los beneficios del arbitraje, de la ley. Nos dice mutuo acuerdo, aprovechar esa posibilidad, delegar en el centro. Adicionalmente, porque cuando se va al juez civil del circuito, yo no tengo nada en contra de la justicia, pero lo que estamos buscando y lo que promulgamos del arbitraje es démosle agilidad. Esto es un proceso ágil y en esa medida, pues, si estamos delegando en un centro en el que confiamos, creo que podemos darle trámite al mismo. Perfecto. Muchísimas gracias. A los asistentes los invitamos a que si tienen alguna pregunta, por favor la consignen en el chat, que al final nosotros la revisaremos y les daremos respuesta. Ahora. Y yo quisiera complementar algo en cuanto al tema de nombramiento y de las cláusulas que van llegando. Está el nombramiento, y yo creo que gracias a la tarea que hemos hecho los centros y a la cultura que se va generando en el arbitraje, es la cláusula del árbitro parte, que creo que a todos los centros de arbitraje del país nos ha llegado, en la que una parte nombra un árbitro, la otra nombra el siguiente, el otro árbitro, y entre ellos dos nombran el tercero. Esto es una práctica que no es legal en el arbitraje nacional, es totalmente válida y es lo común en el arbitraje internacional. Y lo hablábamos organizando este panel, que pareciera que los empresarios conocen más de arbitraje internacional a la hora de redactar las cláusulas que de arbitraje nacional. Y cuando esto ha sucedido, pues hemos tenido la fortuna de invitar a las partes a nombrar, y nombran de mutuo acuerdo, de alguna manera se subsana, pero también es una práctica que hay que tener en cuenta y evitar a la hora de la redacción de cláusulas. Aquí que estamos pues en este taller, que suena muy elemental, pero que es fundamental porque es el punto de partida del proceso arbitral. Perfecto, María Clara, muchísimas gracias por tus precisiones. Y creo que pues bastante lugar y complementan lo que hemos venido discutiendo frente al tema de los árbitros y la competencia. Pero ahorita yo quisiera que pasáramos a un punto, no lo llamemos álgido, pero que sí ha generado confrontación inclusive entre algunos de los miembros de este taller, y es que la 1563 trajo una categorización del arbitraje. Una desde la óptica de la administración del proceso y otra respecto del procedimiento que se le puede llegar a aplicar. Y aquí yo quiero acudir entonces primero a la doctora Juliana y después al doctor Mallorca para efectos de agotar estos temas bastante importantes. Entonces, primero, Juliana, quisiera hacerte una pregunta pues bastante puntual frente al tema del arbitraje desde la óptica de la administración. ¿Quién tiene esa administración? Y es, desde tu experiencia como directora de un centro pues por bastante tiempo, ¿qué podemos nosotros esperar de un trámite arbitral que se administre en un centro? Y de igual manera, ¿qué podría uno esperarse de un trámite arbitral que se administrara directamente por los árbitros o lo que se denomina el arbitraje ad hoc? Entonces, Juliana. Bueno, muchas gracias, Juan José. Sí, de hecho, pues ese cambio de concepto de arbitraje institucional que antes de la 1563
1563 siempre pensábamos automáticamente en reglas de procedimiento aplicables al trámite, pues tuvo una variación, considero, a partir de la 1563, en la medida en que hoy, cuando nos referimos a arbitraje institucional, estamos hablando de estos trámites administrados por centros de arbitraje, lo que no implica necesariamente que esos trámites arbitrales tengan que aplicar las reglas de procedimiento de este centro. Entonces será otro aspecto que deberá pactarse pues en la cláusula. Ya Carlos profundizará sobre ese tema. ¿Y esto qué quiere decir? Que la 1563 entonces crea la posibilidad de que los trámites arbitrales sean conducidos, administrados directamente por los árbitros, que es el caso del arbitraje ad hoc. Y básicamente, ¿qué implica uno y otro? Mientras que en el arbitraje institucional arrancamos con la presentación de la demanda, y una vez el centro valida pues el pacto arbitral y la forma de designación, el arbitraje ad hoc no puede iniciar así, porque el arbitraje ad hoc pues no tiene todavía una sede, un lugar donde debe presentarse la demanda. Luego arrancamos designando los árbitros, y ya serán los árbitros, cuando estén designados, acepten dicha designación, que deberán las partes pues comunicarles, definir el lugar donde se va a desarrollar el trámite arbitral. Entonces, allí pues digamos encontramos una primera diferencia: cómo arranca uno, cómo arranca el otro. La segunda diferencia e implicación que tiene esto es que pues no contamos con ese respaldo del centro. Entonces los árbitros deben surtir ciertas actuaciones que el centro normalmente apoya. Entonces, la instalación ante un centro de arbitraje pues desarrolla unos momentos: entrega el expediente, nombramos el presidente, nombramos secretario, se reconoce personería a los apoderados y se resuelve sobre la admisión, inadmisión o rechazo. Mientras que en el ad hoc, en la instalación, lo que se hace es fijar la sede donde va a funcionar el proceso arbitral, donde se van a recibir las comunicaciones, donde si es presencial, entonces dónde deben radicarse, dónde se va a sesionar, dónde van a llevar a cabo el desarrollo de las audiencias, porque no tenemos centro de arbitraje. Y también es en la instalación donde el tribunal, ya que está nombrado, va a determinar dónde debe presentarse la demanda, para lo cual la parte tendrá 15 días para hacerlo. Y esa es otra gran diferencia, que se hace en uno de instalación y en la otra. La otra implicación es que en el arbitraje ad hoc, si en esos 15 días no se presenta la demanda, el efecto es la extinción del pacto arbitral. Mientras que en el institucional, la primera forma de alguna manera que encontramos que hay esa extinción del pacto arbitral es cuando las partes no pagan el trámite conforme a la liquidación de honorarios y gastos. Esa podría ser otra diferencia. Y otra que encontramos es que en el ad hoc existe la posibilidad de no nombrar secretario. No es obligatorio hacerlo. O sea, ya los árbitros determinarán si quieren llevar a cabo dicho nombramiento o no, mientras que en el institucional, aquellos arbitrajes que se llevan ante el centro, necesariamente debe haber un nombramiento del secretario, que deberá ser de la lista del centro donde va a funcionar el tribunal arbitral. Estas son como algunas diferencias y rasgos que identifican uno y otro. Un tema importante, y es que en el ad hoc hoy, con la 1563, existe como la gran pregunta: ¿qué pasa con el expediente? ¿Quién lo va a tener? ¿Quién lo va a custodiar? Porque en la 1563, tratándose de arbitraje institucional, es claro que esa obligación está en cabeza del centro. Eso no está regulado hoy en la 1563, pero en el proyecto de reforma se incorpora la posibilidad de que el centro pueda prestar ese servicio de archivo y custodia para los casos llevados a través de arbitraje ad hoc. Y una última cosa importante a tener en cuenta en esta clasificación que trae la 1563 entre arbitraje ad hoc e institucional es que, tratándose de entidades públicas, estas siempre deben pactar, siempre el arbitraje será institucional, es decir, siempre debe hacerse ante un centro de arbitraje, y en caso de que las partes no lo pacten, se entiende que será un arbitraje institucional. Perfecto, Juliana, muchísimas gracias. Carlos, voy contigo. Y antes de darte la palabra, pues quisiéramos que nos ubiquemos un poco en este tema de la viabilidad de escoger un reglamento de procedimiento o la clasificación desde la óptica del procedimiento que se le va a dar al arbitraje. Hoy en día vemos en los diferentes centros que ya tenemos reglamentos de procedimiento para el arbitraje nacional, el arbitraje internacional, para el derecho deportivo, para el derecho societario,
el de arbitraje express, cada uno de ellos con un reglamento de procedimiento pues bastante particular y obviamente adecuado a los requerimientos que cada uno de los usuarios de este servicio podría llegar a tener. Ahora bien, ¿qué consideras tú pertinente que se analice para efectos de uno poder saber cuál es el procedimiento que más le conviene aplicar a su trámite arbitral? Muchas gracias, Juan José. Pues sobre ese tema, igual dentro de esta respuesta te va a responder la anterior, que no alcance a responder, la pregunta que no alcance a responder. Pues yo creo que, ¿qué temas debo tener en cuenta al momento de escoger las reglas de procedimiento de un determinado centro? Yo creo que uno debe mirar las tarifas, creo que es un criterio que es importante. La agilidad, es decir, qué tan rápido, qué tan eficiente es ese reglamento. Un punto que es importante y que para mí es determinante es el estándar del servicio que tenga ese centro de arbitraje. Eso me puede llevar a escoger uno u otro y eso puede pues, generar como una ventaja competitiva entre los diferentes reglamentos de los centros de arbitraje. Yo creo que también ese respaldo institucional es muy importante. Aquí entre nos, pues yo, y no es porque lo esté organizando este evento, la Cámara de Comercio de Bogotá, el Comité Colombiano de Arbitraje, ni porque todas las que están acá, los miembros del panel, hagan parte de otros centros de arbitraje de cámaras de comercio, pues uno encuentra ciertos celos o cierta molestia de otros centros a veces, pero realmente los que tienen la experiencia y los que le han apostado a este tema y ese respaldo institucional lo tienen son los centros de las cámaras de comercio. Entonces, por eso es que son los líderes y por eso pues, es muy difícil también competirles, pero es porque pues, yo creo que se lo han ganado. Entonces, y ahí viene un poco lo que ahorita les voy a contar sobre el arbitraje que no se me va a olvidar. Otro tema que es importante es la transparencia de cada uno de los centros y de los reglamentos. Y la transparencia debe ser tanto en lo relativo a la designación de árbitros, la confidencialidad y reserva del expediente, de los documentos que se manejan, de los casos, y de igual forma encuentro que mi segundo ingrediente de esa receta, de ese arbitraje exitoso es unos buenos árbitros. Y esos buenos árbitros van a estar en los reglamentos y en las listas de cada uno de los centros. Estamos hablando de reglamentos especializados, entonces dependiendo de la naturaleza de cada conflicto, vamos a buscar, porque como decíamos acá hace un momento, que yo sepa derecho comercial no quiere decir que sepa de comercio electrónico, que yo sepa derecho comercial no quiere decir que sepa de sociedades. Y pues si nos vamos más, no a especializaciones, sino a ultra especializaciones, pues encontramos que ese es como el nicho que puede poner o volver elegibles de alguna forma los reglamentos de un centro de arbitraje o de otro. Sobre este punto, pues es importante tener en cuenta la naturaleza del asunto, la calidad de las partes, también lo mencionaba hace un rato en otro tema María Angélica, las listas de árbitros especializadas, yo creo que es como un mito urbano, porque yo incluso estaba buscando ese caso de que dicen que fallaron un caso de administrativo de expertos en propiedad intelectual. Yo no lo he buscado, no lo he encontrado, porque yo creo que es más como para utilizarlo y generar ruido, pero no lo he encontrado. Si alguien lo tiene, me lo cuenta. De igual manera, yo creo que uno de los grandes valores de los reglamentos de los centros es que realmente regulen la totalidad del procedimiento, que regulen desde la presentación de la demanda hasta que se profiera el laudo. Obviamente, inicialmente, incluso me acuerdo que en algunas de las discusiones de la comisión que elaboró el proyecto de ley que se convirtió en la ley 1563 de 2012, en la que tuve la oportunidad y la fortuna de participar como secretario técnico en la sección, en el comité, en la parte de arbitraje nacional, pues había personas que decían, no, es que es imposible, no podemos tener 80 códigos en ese momento de procedimiento civil en cada centro de arbitraje. No, es que esto no es, precisamente la idea es que tanto las falencias de la ley, tanto de pronto los problemas que genere la ley, se puedan solucionar a través de los reglamentos de los centros de arbitraje, que regulen lo que les digo, desde la presentación de la demanda hasta que se profiera como tal el laudo arbitral y regulen en principio todo el procedimiento, pero de una manera mucho más ágil y mucho más sencilla.
Por eso, un poco, regresando a lo que mencionaba hace un rato Juliana, es muy importante tener en cuenta, independiente de la discusión académica o no, yo personalmente considero que la ley 1563 cambió el concepto, como mencionaba Juliana ahorita, del arbitraje institucional, pero yo considero que el arbitraje institucional, como quedó en la ley 1563, es un paquete que contiene dos requisitos. Uno, que sea administrado por un centro de arbitraje. Obviamente, tenemos que abstraer esta definición de administrado de lo que se conoce en todo el mundo como administrar un trámite, porque esto conlleva la aplicación de un reglamento de un centro de arbitraje, pero como quedó en Colombia no es así, y ese segundo elemento de este paquete es que se debe aplicar las reglas de procedimiento establecidas en la misma ley 1563. Por eso es tan importante que ustedes al momento de redactar una cláusula compromisoria sepan qué es lo que quieren, porque si lo que ustedes quieren es que se aplique el reglamento de un centro de arbitraje, pues eso tiene que quedar completamente claro y tiene que ser de manera inequívoca que quieren aplicar un reglamento de procedimiento de un determinado centro de arbitraje. ¿Y qué considero yo también? Que si hay reglamentos especializados o subespecializados de los centros de arbitraje, pues tienen que decir específicamente que se aplica ese reglamento, digamos, de arbitraje marítimo, de arbitraje deportivo, de tal forma que no haya duda de cuál va a ser el procedimiento que se va a aplicar. Porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? ¿Qué encuentra uno en la práctica? Uno encuentra muchas veces cláusulas que dicen que la organización interna del tribunal, esto es más o menos como lo que decía María Clara hace un rato de que los empresarios de dónde tenían como tanta formación en arbitraje internacional porque nombraban los árbitros como en arbitraje internacional o establecían en las cláusulas árbitros parte. Yo creo que hoy un poquito más allá es un tema que yo no sé si viene en la leche o de dónde viene, porque es como una cláusula aprendida, una pregunta en clase siempre a los alumnos que cómo se nombran los árbitros y siempre le responden a uno que son árbitros parte. Entonces aquí volviendo a nuestro tema de las reglas de procedimiento, yo sí considero que esto debe quedar demasiado claro. Ya lo que pasaba antes con la ley 446 de 1998, cuando uno decía, este arbitraje será institucional, pues uno entiende del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de Cali, de Medellín, pues uno entendía que se aplican las reglas de procedimiento. Pero hoy en día, para mí, si dice que es institucional, tienes que aplicar la ley y el procedimiento legal. Y curiosamente, pues el ad hoc, que en principio se consideraba como una opción, y pues aquí yo pensaría que una opción de pronto a que existieran tribunales que no funcionaran ante los centros de arbitraje, sino que se adelantaron de pronto en hoteles o en clubes o en cosas así, pues se llevaran a cabo y que generaran de alguna forma menor gasto, menor costo para las partes. Yo creo que en la práctica eso no va a ser no termina siendo competitivo. Primero, porque yo les decía, el soporte tecnológico es muy importante, además del institucional. Y yo me acuerdo un caso de un secretario incluso acá en Bogotá que creo que se fue de viaje y llegó con un sistema de grabación que compró en Miami y él dijo, no, yo voy a utilizar mi sistema de grabación. Y adivinen qué pasó con el sistema de grabación, pues no le funcionó. Y entonces tiene que repetir la audiencia y uno personalmente se siente muy seguro y muy tranquilo cuando va uno a este tipo de centros. Entonces, frente al arbitraje, también lo que para concluir, considero que, pues, que no se va a usar mucho. ¿Por qué? Porque recuerden que cuáles son los efectos procesales de la presentación de la demanda. Entonces, esto yo los tengo muy claro que a pesar de que se discuta o no, la ley dice específicamente que el proceso arbitral inicia con la presentación de la demanda y la presentaría yo ante un centro de arbitraje. Pero si yo tengo que primero nombrar los árbitros para que me den un plazo para presentar la demanda, pues viene la gran discusión es, puede prescribir o puede caducar la acción mientras la otra parte sabe que lo vamos a demandar en un proceso arbitral. Esas serían como mis impresiones. Muchas gracias. Perfecto, Carlos, muy amable. Hay dos componentes que nos faltan por discutir de lo que nosotros podríamos entrar a negociar o a estructurar en una cláusula arbitral, y van muy ligados a lo que cada uno de ustedes ha expuesto. Empecemos con Juliana. Digamos, ahorita nos hablabas de desde el arbitraje, desde la óptica de la administración. Y eso va muy ligado, Juliana, con el lugar de funcionamiento del tribunal. En ese orden de ideas, que además eso, perdón, es uno de los puntos que nosotros podemos regular en nuestras cláusulas.
Quisiera preguntarte entonces, en ese orden de idea, ¿qué crees tú o qué recomendación darías a las partes o a los abogados que estamos estructurando diferentes cláusulas arbitrales, bien sea cláusula o compromiso? ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros para poder hablar o establecer un lugar de funcionamiento del tribunal? Bueno, yo creo que ya Carlos ha mencionado unos criterios muy importantes que deben evaluarse a la hora de escoger el centro de arbitraje que va a administrar mi caso, y es experiencia en la administración de procesos arbitrales, herramientas tecnológicas que hoy en día pues son fundamentales para adelantar las diferentes etapas del proceso. Antes, digamos, de todo este boom tecnológico y el desarrollo de las audiencias, que la gran mayoría se está haciendo por medios virtuales, pues uno tenía también muy en cuenta las instalaciones del centro físicas, y yo creo que aún hoy puede ser también un criterio a valorar, sobre todo para el desarrollo de la etapa probatoria, que en algunos casos, por ejemplo en Cali, se utilizan las salas presenciales para esa etapa. Las listas de árbitros parece que es un buen referente, pero no necesariamente pues tiene que ser una lista que las partes necesariamente compartan en su totalidad, porque como lo mencionaba María Clara, ahora cuando la designación está en cabeza de las partes, pues y es de mutuo acuerdo, ellas podrán designar árbitros de cualquier otra lista y cualquier experto que requieran para su caso. Entonces las listas pueden ser un referente, digamos, no es indispensable cuando es de mutuo acuerdo, pero eso también puede ser un criterio importante a tener en cuenta. Y lo otro que quisiera destacar de la ley 1563, a propósito de un caso que se tuvo en la Cámara de Comercio de Cali hace bastantes años, es que pues las partes en principio pueden pactar el lugar de funcionamiento como lo consideren. Cualquier centro, sin importar si este centro es del domicilio de alguna de ellas o del lugar de ejecución del contrato. Y antes de la 1563 existía un vacío, y ¿qué pasa si pactamos un centro de arbitraje específico en una ciudad específica que no tiene centro de arbitraje? ¿Qué hacemos allí? Y eso fue un caso que se presentó, y efectivamente pues en esa ciudad no había centro de arbitraje. En su momento la parte acudió a otro centro de arbitraje y este centro no pudo pues recibirle el caso porque en la cláusula no decía específicamente que se adelantaría ante este centro. Luego optó en su momento esta parte por iniciar el proceso ante la justicia contenciosa administrativa, y transcurridos 10 años del proceso, finalmente se declara la nulidad de todo lo actuado porque existía pacto arbitral. Entonces, igual existía la intención de llevarlo a arbitraje, sino que en esa época pues el centro de arbitraje seleccionado en la ciudad seleccionada pues no existía. Hoy la ley 1563 llena el vacío indicando que si en esa ciudad no existe centro de arbitraje, pues será el más cercano. Entonces eso es algo importante que trajo la 1563. Luego, el lugar de funcionamiento, en principio, pues podríamos pactarlo atendiendo estos criterios que me dan respaldo por parte del centro, pero en caso tal de que no lo pactemos, será en el lugar del domicilio del demandado, o pues si son varios, en cualquiera de ellos a elección del demandante. Y si el centro pactado no existe, o en esa ciudad no existe centro de arbitraje, será el del lugar más cercano. Entonces ya la ley pues trae múltiples opciones para llenar estos vacíos que pueden presentarse ante el lugar de funcionamiento. Perfecto, Juliana, muchísimas gracias. Carlos, para tocar uno de estos últimos componentes que nos falta por analizar brevemente, yo quisiera preguntarte, y también que nos lo hagas a manera de recomendación, ¿qué tipo de observaciones tienen que, o qué tipo de situaciones tienen que tenerse en cuenta de pronto desde el punto de vista de las restricciones como fundamento de la decisión que al final va a poder llegar a tomar el tribunal? ¿Existen o no existen restricciones para el tribunal y para el tema de la decisión en cuanto al procedimiento? Pues sobre ese tema, y volviendo un poco a lo que decía hace un momento, que incluso por el interno me preguntaban que cuál es el fundamento para decir que el procedimiento que se va a aplicar es el contenido de la ley 1563, cuando se trata de un arbitraje legal, pues yo creo que eso es muy fácil de encontrarlo en la misma ley, y el artículo 2 dice, en su inciso final, el proceso se regirá por las reglas señaladas en la presente ley para el arbitraje institucional. Y en el artículo 57, que habla del trámite del arbitraje
que en la práctica para mí es lo mismo que el arbitraje institucional sobre las diferencias que hace un momento indicó Juliana, pues dice expresamente el trámite del proceso de arbitraje, dice, a la demanda, su notificación, traslado, contestación, oportunidad de pedir pruebas, fijación y consignación de horarios y gastos, recursos en general, el trámite del proceso de arbitraje les serán aplicables las reglas previstas en esta ley para el arbitraje institucional. Entonces, bajo esta misma respuesta que me da la ley, considero que es la ley la que podría, o la que establece cuáles son las formas o cuáles son el procedimiento que debe regirse tanto para el arbitraje institucional y el arbitraje de obra. Si nos quedáramos únicamente con el artículo 2 de la ley 1563, pues en principio quedaría la duda si yo puedo pactar reglas de procedimiento, que pues obviamente sería muy difícil decir que una ley moderna no reconociera esa posibilidad de que las partes establecieran las reglas de procedimiento, o que los centros de arbitraje, o que las partes acogieran los reglamentos de un centro de arbitraje, reglamentos de procedimiento de un centro de arbitraje. Entonces aquí nos toca ver es el artículo 58, que establece expresamente cuáles son los límites de esa facultad de establecer las reglas de procedimiento. Obviamente en la práctica, o muchos de ustedes me van a preguntar, oiga, ¿usted ve en la práctica gente que se siente a redactar el procedimiento desde que presenta la demanda hasta que se procede el laudo? No, eso en la práctica no está. Pero como les decía, era muy difícil venir a decir que de pronto la ley, como no lo establecía expresamente, las partes se quedaban sin la posibilidad de establecer sus reglas de procedimiento. Entonces, por eso apareció, por eso tenemos el artículo 58, que de manera expresa dice, otra vez, un poco retomando lo que también mencionaban hace un momento, que en los arbitrajes que no sea parte del Estado o alguna de sus entidades, porque aquí tenemos el Estado, siempre será arbitraje institucional, siempre será arbitraje en derecho, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir directamente o por referencia a las de un centro de arbitraje, respetando en todo caso los principios constitucionales que integran el debido proceso, derecho de defensa e igualdad de las partes. Entonces, esta sería únicamente la limitación que tendrían las partes. Y en la práctica, por eso uno también encuentra que las cláusulas normalmente, obviamente no puede ser un criterio, pero pues nosotros como abogados latinos tendemos a escribir bastante. Y uno encuentra una cláusula de más de media hoja, eso tiene problemas. Y si es una cláusula de 3 hojas, pues no tiene un problema, tiene muchísimos problemas. Entonces, yo creo que también un poco la invitación de pues también charla, es como tratar de resaltar qué aspectos o cuáles son como los riesgos o los puntos en los que, como decíamos acá hace un momento, no haya derroche de creatividad. Y veamos muchas veces que las cláusulas, por ejemplo, modelo que tienen los centros de arbitraje, pueden servir como de punto de arranque para la redacción de la cláusula. Curiosamente, yo le mencionaba ayer preparando este panel que tuve que revisar un contrato la semana pasada y lo revisaron varias firmas de abogados. Yo hice como este ejercicio, quedarme callado respecto a la cláusula compromisoria porque me imaginé que iban a encontrar algún comentario o alguna sugerencia respecto a esa cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria era de un acuerdo de accionistas y decía todas las diferencias relacionadas entre el arrendador, surgidas, entre el arrendador y el arrendatario serán resueltas mediante arbitraje, y seguía una cosa de más o menos hoja y media. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que uno con este estudio que hice, o este estudio de campo, lo que uno encuentra es que lo que dice la doctrina respecto a las cláusulas compromisorias es cierto. Esa cláusula de medianoche, esa cláusula que llega al final del contrato, esa cláusula que nadie le pone cuidado, pues simplemente es la que puede llegar a generar después este tipo de problemas o de conflictos. Entonces, la invitación creo que de todos en este panel un poco es ese, a que yo creo que también hay una gran herramienta que son los centros de arbitraje, con lo que les digo, no solo con sus cláusulas modelos, sino pues obviamente ya no dan asesoría personalizada, pero sí pueden de alguna forma guiarlos en relación con estos temas. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Para finalizar, creo que a propósito dejamos un tema, un componente de las cláusulas que es bastante álgido y que de hecho creo que es sobre el cual se erige uno de los paradigmas más grande que tiene el arbitraje, y es que el arbitraje es muy costoso y es para unos pocos.
Sin embargo, lo que mucha gente desconoce respecto a esta figura es que en la cláusula compromisoria, o inclusive en el mismo compromiso o cláusula arbitral, como genéricamente hemos denominado este taller, nosotros tenemos la posibilidad de hacer un análisis del tema tarifas. Y en ese orden de ideas, para ir cerrando pues esta discusión, yo quisiera preguntarte a ti, María Angélica, ¿qué tipo de valoraciones son las que tenemos que hacer las partes, los abogados que pues, asesoramos y construimos este tipo de acuerdos y contratos respecto de este tema en particular? Sí, como lo señalas, el tema tarifario puede resultar para algunos una barrera de acceso para el arbitraje porque lo consideran excesivamente caro. Sin embargo, cuando uno hace el análisis respecto de lo que pasa con los marcos tarifarios, digamos que el marco tarifario del arbitraje tiene una definición primero legal, en este caso pues de un decreto reglamentario que establece a partir de unos rangos, unos porcentajes específicos y se diferencian dependiendo de si es un árbitro o 3 árbitros. Pero los centros de arbitraje también hacen dentro del marco de su reglamento, y por eso es que también Carlos y todos han planteado y Julián han planteado como uno de los criterios de valoración de elección de los reglamentos, la posibilidad de elegir un marco tarifario que eventualmente se ajuste a mis necesidades. Entonces, en ese marco, el reglamento lo que hace también es hacer un análisis de mercado y así es el ejercicio que realizan los centros de arbitraje un poco es la lógica que utilizamos desde la institucionalidad y desde la administración de los procesos y es entender un poco cómo funciona el mercado. Cada región, ustedes lo podrán advertir en los reglamentos de los centros, pues tiene una dinámica propia con unos enfoques propios, unos sectores que están más desarrollados en unas regiones que en otras y en consecuencia, pues cada centro puede adoptar un reglamento siempre, unos marcos tarifarios siempre que no pasen los límites que están previstos en la ley. Sin embargo, es algo que pues no es usualmente pactado por las partes. No obstante, y eso digamos que sí se ha venido generando a partir de una práctica desde los contratos públicos, en especial desde la infraestructura, cuando la ley 1682 estableció como una obligación de las partes incluir los salarios, los honorarios que podrían tener los árbitros o los amigables componedores en este tipo de trámites, pues sí se empezaron a generar unos modelos de liquidación, ¿sí? Entonces, ahora con pandemia, digamos que bajo esa necesidad de acceder al arbitraje, pues nosotros sí nos hemos dado cuenta desde la promoción que este puede resultar un aspecto que puede ser atractivo para que más personas se queden en el arbitraje. Sin embargo, eso debe compaginarse con unas lógicas que ya hablamos. O sea, si nosotros en la cláusula arbitral queremos que sean expertos en tales materias, con tantos años de experiencia, pues necesariamente esa suma que nosotros fijemos o esos honorarios que nosotros fijemos, pues deben compaginarse con esa necesidad que tenemos de experticia. Finalmente, ¿qué estamos haciendo? Son particulares que temporalmente administran justicia, pero acudimos a ellos por la experticia y el perfil que tienen los árbitros y en este ejercicio es necesario que esa cuantificación, no, ahí sí como un dicho, no tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre, o sea, esto debe compaginarse con el hecho de que hay un ejercicio de administración de justicia durante un periodo que no es tan corto, no estamos hablando pues de un trámite de conciliación, estamos hablando de un trámite o un proceso arbitral que puede demorar, dependiendo de si hay parte pública o no, entre unos 8 meses a unos 14, 16 meses. Digamos que tenemos ahí unos profesionales dispuestos para el caso solamente, que deben invertir un tiempo de análisis en eso y que en últimas pues acudimos a ellos por ese manejo que tienen y la experiencia que también tienen, bien sea en un campo o en el mismo arbitraje. Entonces, fíjense, por ejemplo, existen, solo para cerrar y ya rápidamente esto, fíjense que aquí lo traje de 2 cláusulas, esto viene incluso de cláusulas de lo público. Entonces,
Hay una en donde se establece que la remuneración de un árbitro equivaldrá como máximo a 6 meses de salario básico del representante legal de la entidad en el momento en el que se presente la solicitud. Y la remuneración del secretario del tribunal será la mitad de la remuneración de un árbitro. Entonces, aquí uno dice, bueno, si estamos hablando de una entidad del orden nacional, eventualmente el salario del representante legal puede tener, pues puede ser de un rango alto. Pero si estamos hablando de una entidad municipal de categoría 6, eventualmente pues el salario no se va a compadecer con las calidades que nosotros estamos pensando. Entonces, un poco sí resulta necesario hacer congruente eso que yo estoy queriendo lograr con el arbitraje, y es tener unos buenos árbitros, y el hecho de que también queden pues también remunerados en la proporción que debe ser, y es el tiempo también invertido. Muchas veces pensamos aquí que en el arbitraje desde el inicio se recibe el dinero. No, digamos que pasan muchas fases, pasa mucho tiempo, y los árbitros y el secretario pues hasta el final casi del trámite casi que pueden disponer del dinero, porque puede que reciban una parte en la mitad del proceso, pero muchos tienen la práctica de dejarlo quietito hasta que se llegue al finalizar el proceso para evitar cualquier debate o circunstancia. Entonces, digamos que pues es un dinero que queda allí, que no están recibiendo, y pues sí han ejercido toda su profesión. Y piensen en la segunda, que esta sí es un poco más usual en las últimas generaciones de infraestructura. Ponen el tope en 500 salarios mínimos. Los árbitros pueden ganar cada uno 1.000 salarios mínimos. Aquí le pusieron hasta 500 y variaron los rangos. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron el modelo del decreto como referencia, ajustaron unos rangos, pero si uno mira, pues los porcentajes tarifarios son los mismos. Lo que pasa es que sí hicieron un recálculo, por ejemplo, en los rangos. Y digamos, esto puede tener un poco de impacto dependiendo también de la responsabilidad y de la envergadura de la controversia que se esté tramitando. Y pues el hecho de que los árbitros tengan que hacer un ejercicio mucho más riguroso y profundo por el marco, digamos, del conflicto que se está tratando allí, y pues requiera muchísimo más esfuerzo. Entonces, a veces este tipo de circunstancias pueden ser un poco impactantes para los árbitros. Por eso es que hay que hacer una valoración consciente de lo que yo quiero en el tribunal arbitral como parte, y de lo que en efecto uno espera recibir también como un experto en la materia. Eso sería lo que tenía que decir por tarifas. Bueno, María Angélica, muchísimas gracias por tus aportaciones, muy importantes por demás. Vamos a usar un poquito del tiempo que nos ha dado el comité y la organización del evento para primero contestar las dos preguntas que nos formularon los asistentes, que son pues muy a propósito del tema discutido, y para finalizar con el breve análisis por cada uno de ustedes de diferentes cláusulas arbitrales que han tenido ciertas particularidades. Ahí intentaremos ser lo más breve posible para ajustarnos a las limitaciones que tenemos en cuanto a este tema del tiempo. La primera pregunta que hacen los asistentes, y para quien desee contestarla, es ¿qué ocurriría si se fija en la cláusula que uno o varios árbitros tengan una calidad determinada? Entre paréntesis, experiencia de tantos años, cierro paréntesis, y que después no pueda ejecutarse, nuevamente aquí por ejemplo, porque el centro no cuenta en su lista con alguien de esa calidad. Entonces, la pregunta es, ¿se frustra la cláusula o se tiene por no escrita la calidad asignada al árbitro? Bueno, Juan José, pues nosotros hemos tenido básicamente la cláusula que contaba ahorita y temas mineros. ¿Qué hacemos como centro? Empezamos a buscar dentro de todas las listas, todas las especialidades. Si no lo encontramos, lo buscamos incluso por fuera del centro nuestro. Ahí ya tendría que haber un nombramiento de mutuo acuerdo para que pudieran conocer del caso y ofrecer unas sublistas. Si finalmente, pues si nos tocó en un tema minero, si finalmente no se consigue, lo que invitamos a las partes, tal como ocurrió en el ejemplo que puse ahora, es a que modifiquen la cláusula y que den la alternativa de que si ese perfil no existe, se vaya a una especialidad. Y finalmente, pues entonces, si no aparece nadie, se frustra la cláusula. Para el centro se frustra la cláusula. Darnos por no escrita la calidad, nosotros carecemos totalmente de funciones para interpretar la cláusula.
En ese sentido, pues no se me ha presentado, pero si se me presentara como centro, lo que haría sería remitirlo al juez. Porque hay una voluntad de las partes de llegar al arbitraje, pero no hay una posibilidad del centro de encontrar ese perfil. Entonces, pues creo que no podría terminar el centro, el arbitraje, decir no continúa el arbitraje porque no hay el perfil, yo no tengo esas facultades, entonces pues lo remitiría a quien tenga facultades jurisdiccionales. Bueno, pues me parece que lo que dice un poco, complementando un poquito lo que dice María Clara, yo considero que, pues, que es un tema que hasta donde yo sé, pues el artículo 116 de la Constitución no lo han cambiado y los centros de arbitraje pues no ejercen funciones jurisdiccionales, entonces no podrían realizar ningún tipo o tomar ningún tipo de decisión frente a la validez o no de una cláusula como la que se plantea por parte de Alex David en su pregunta. Yo pensaría, y obviamente si yo fuera centro, ya no lo soy, pero yo pensaría que en ese caso, pues simplemente sacaría una comunicación diciendo, miren, no tengo ese perfil, porque si es una designación que le corresponde al centro, como mencionaba María Clara, pues le tiene que designarlo de las listas, pero si en mi lista no lo tengo, pues yo creo que el arbitraje no se debe frustrar, siempre hay un nominador de última o nominador residual que va a ser el juez civil del circuito, como mencionaba María Clara, y pues sería el juez civil del circuito el que, para mí no solo en este caso, sino también en el caso, por ejemplo, de un tribunal, digamos que el juez las partes lleguen y digan, miren, nosotros no vamos a nombrarle como un acuerdo, y simplemente el juez es el que puede sanear eso. Ese nominador residual o de última instancia, yo creo que lo podría sanear. Incluso el que podría sanear también lo que estamos hablando de las cláusulas de árbitros parte. Yo considero que el juez puede llegar y decir, miren, yo los designo y al designarlos el juez de alguna forma ya se superaría o se sanearía ese inconveniente. Yo pensaría en principio que en ese caso no habría pues indebida integración en caso de que el juez no nombre pues porque obviamente también el tema es que la ley obliga a que se nombre de la lista del centro, entonces ahí el problema que viene es para el juez, pero yo en principio pensaría que no habría forma pues de que el centro pudiera realizar ningún tipo de manifestación. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Pasamos entonces a la segunda pregunta y es la siguiente. En una controversia relacionada con asuntos de carácter técnico, ejemplo, infraestructura, quisiera preguntar, primero, ¿les parece prudente la designación de árbitros con doble titulación, abogado, ingeniero, aún en un escenario de un arbitraje en derecho? Y segundo, ¿podrían comentar la experiencia y si existen referencias de los centros arbitrales presentes con arbitrajes técnicos propiamente dichos? Pues Alejandro, gracias por esa pregunta. Bueno, yo creo que hay que partir de una diferenciación. Si eventualmente estamos hablando de un arbitraje en el sector de infraestructura y me mueves inmediatamente a contratos suscritos con entidades públicas, que en última son los que abanderan, digamos, este sector, la norma establece que cuando existe una entidad pública en el arbitraje, el laudo siempre va a ser en derecho. Entonces, en ese sentido, también establece que si los laudos son en derecho, los requisitos de los árbitros van a ser los mismos, como nos decía María Clara, de los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, es decir, tienen que ser abogados. En esa lógica, si es un abogado ingeniero, me parece que sería un hit. Y si lo logramos, sería bastante útil para el arbitraje y creo que le daría una perspectiva y un fortalecimiento allí. Sin embargo, si estamos hablando de un arbitraje en derecho, debe ser abogado, ¿sí? Entonces, en esa lógica, como te digo, sería plus que fuese también ingeniero si estamos hablando de ingeniería, desde el punto de vista de infraestructura. Ahora, tu segunda parte es experiencias en términos de los centros respecto de arbitrajes técnicos. Pues te quiero decir que en Bogotá desde hace, sí tenemos antecedentes de arbitrajes técnicos como hacia los años
90, creo que hay unos laudos que vas a poder encontrar en nuestra biblioteca digital. Actualmente no hemos encontrado una experiencia técnica, tuvimos un arbitraje pactado como técnico entre entidades, en donde participaba una entidad pública del sector de infraestructura, un contrato ya de hace muchos años, y en su momento el tribunal arbitral estableció que dada la normativa actual, la 1563, pues el arbitraje debía ser en derecho y en consecuencia pues no se dio como tal en el sentido de la base del laudo técnico. Entonces bajo ese criterio creo que lo que ha pasado es que un poco ha migrado, ese tipo de casos han migrado a la amigable composición. Y no hemos visto, por lo menos no de forma reciente, y reciente me refiero ya hace como unos 10 años, que ya no es tan reciente, arbitrajes de ese orden. Y como les digo, el caso que hemos conocido en la Cámara de Comercio de Bogotá se refirió a un arbitraje o un laudo de contenido técnico, pero en donde había una entidad pública y pues allí el tribunal sí estableció que la norma, ese sí, un tema de orden público arbitral, pues determina que el laudo debía ser en derecho. No sé si alguno de mis compañeros de panel quiere complementar. Sí, sobre ese tema igual existe la discusión, porque hay parte de la doctrina que dice que las entidades públicas sí pueden pactar arbitraje técnico. Obviamente es un tema que daría para otro panel, pero yo sí creo que frente a las diferentes opciones que les hemos mostrado, y así como hablaba de pronto María Angélica hace un rato de la cláusula que tenía cinco árbitros, pues yo creo que uno siempre debe buscar como la seguridad, y si tiene varias opciones, base por la más conservadora. Pero en este caso que plantea Alejandro, pues yo creo que sí puede ser útil el tema de la doble, por decirlo de alguna forma, titulación o la doble profesión de esos árbitros. Yo hablo desde la experiencia porque cuando uno trabaja con ingenieros, sobre todo en amigables composiciones, es una visión muy diferente y es una visión de pronto visión mucho más práctica de la solución de los problemas. Entonces, de alguna forma ese arbitraje técnico lo que busca es una solución más directa a través de esas personas, porque pues obviamente todo, volviendo un poco a la cláusula que leía de las concesiones de quinta generación hace un rato, María Angélica, pues en últimas cualquier conflicto por técnico que sea se puede volver jurídico, pero y más uno como abogado, porque todo lo ve como puede ser todo eso se termina convirtiendo en un incumplimiento del contrato. Pero pues el tema es ver si realmente, si se le echó más agua o menos agua a la mezcla asfáltica, si resistió o no, si le aplicaron o no la pintura a determinado puente, pues es un tema que en últimas termina siendo técnico y el árbitro en la práctica lo que termina es nombrando un perito para que el perito le diga y el árbitro diga lo que el perito pues de alguna forma le indicó en su dictamen. Entonces ese sería como el punto que yo consideraría frente a la pregunta. Y sobre arbitrajes técnicos, pues yo que tuve bastante tiempo la experiencia en el centro, yo no vi el primero, ¿no? Yo no vi nunca el primero. ¿Y qué pasa? Que la gente se va por el arbitraje en derecho porque yo creo que le genera mucho más seguridad o se sienten que la aplicación de la ley pues les da más garantías o por lo menos es algo conocido por sus apoderados. Muchas gracias. No, y un poco también bajo la lógica de la anulación. Digamos que las causales son jurídicas al fin de cuentas, o sea, podrían adecuarse, pero yo creo que el sistema está como muy concebido y pensado desde el laudo en derecho. Sí, sobre ese tema es bien interesante lo que menciona María Angélica, porque sí, puede que no se exija que sea abogado, pero le aplican las mismas causales de anulación o parte de la base de que por lo menos tiene que haber un abogado y sea de secretario en ese tribunal. Entonces, pues sería más lógico que las causales de anulación para un laudo en equidad fueran no jurídicas, pues o fueran unas cosas de pronto como más generales o que no exigieran el conocimiento de un abogado. Por eso creo que tampoco tenemos muchos laudos en equidad. Bueno, entonces creo yo que ha sido bastante fructífera nuestra conversación taller de esta mañana y no nos queda más por concluir que
tenemos en nuestra cláusula arbitral la posibilidad de establecer un excelente sendero por el cual habrán de caminar tanto las partes, los apoderados y los árbitros cuando se llegue a presentar el conflicto. Entonces, hemos visto acá que lo más importante es saber cuáles son las situaciones que vamos a someter a competencia a los árbitros, de pronto no hacerlo de manera específica, sino bastante general para no tener ese tipo de situaciones, establecer muy bien cuál es el procedimiento que nosotros vamos a poder asignar y aplicar para un buen resultado, establecer, revisar muy bien el tema de perfiles, reglamentos, tarifas, que sabemos que ya lo podemos hacer, de tal suerte que nuestro tribunal funcione de la mejor manera posible. En ese orden de ideas, pues, doctor Cárdenas, damos por finalizado nuestro taller, ofreciendo excusas por esos minutos de más que nos tomamos el atrevimiento para finalizar, y no más que extenderle a usted la gratitud por este espacio que nos abrió. No, muchas gracias a ustedes. El taller fue excelente, muy ilustrativo, muy enriquecedor por la visión práctica. Simplemente para que ustedes conozcan que en todas partes pasan cosas. Hace algunos años me consultaron por un contrato recién firmado que tenía una cláusula arbitral que decía que el arbitraje se tramitaría conforme a las reglas de la Corte Penal Internacional. ¿Y eso por qué? Porque si ustedes miran en inglés, como se dice, la sigla de la Corte Penal Internacional es Criminal Code, CCI, y es la misma sigla de la CCI. Y alguien puso la sigla y a otra persona que no era abogado se le ocurrió ver qué era la sigla y reemplazó la sigla por lo que encontró en internet, y en lugar de poner Cámara de Comercio Internacional puso Corte Penal Internacional. Y el lío era si eso podía dar lugar a un arbitraje o no. Una cláusula que aparentemente estaba bien cuando la presentó quien la redactó, pero cuando alguien elaboró el texto final, la terminó conduciendo a una cláusula patológica. Todas esas cosas pasan por hacer las cosas a la carrera sin el debido cuidado. Y como ustedes han dicho, lo mejor es lo simple. Las cláusulas de los centros casi siempre son infalibles. Muchísimas gracias por toda su ilustración, que ha sido muy, muy útil. Que estén muy bien. Esperamos en otra ocasión. Hasta luego, gracias.